Bueno, de esta manera se cierra la ceremonia de inauguración. Les pedimos a todos los participantes de tomar su asiento en las butacas de abajo. Di sotto. Prego. Y bueno, nosotros vamos a seguir inmediatamente nuestros trabajos. Les pido también a los que a los delegados que están en la parte de atrás y si quieren venir adelante, hay espacio, hay lugar. Sí, por favor, continuamos entonces el trabajo. Bueno, esta pequeña parte de la sesión de apertura está dedicada a nuestro cumpleaños, a los 10 años del foro, y por lo tanto pido a Walter Berry, por favor, de tomar la palabra. Otra vez, pagaste eso. No, por favor, José Luis, ¿vos sabés qué? Bueno, al que no quiere sopa, dos platos, dice el refrán. Así que bueno, a mí no me gustaba la sopa cuando era chico, ahora sí me gusta. Voy a tratar de ser breve. Me han pedido que hable sobre la importancia de estos 10 años del Foro ILA y realmente para mí es un gusto poder hablarlo. Obviamente que yo no participé en los 10 años del Foro, primero porque asumimos en el año 20 el gobierno de nuestro país, en el Ministerio de Industria, y además estuvimos 2 años de pandemia que nos mantuvieron alejados a los humanos de reuniones masivas, y por lo tanto en el 20 y en el 21 no se realizó el foro y se retomó en el 22 en la ciudad de Medellín, donde sí participamos. Pero sí participó nuestro gobierno, nuestro país. Uruguay ha sido miembro activo de ILA desde siempre, desde el comienzo de la actividad del instituto. Y creo que lo primero que uno tiene que destacar en este caso es la importancia y el acierto en haber creado este instituto ítalo-latinoamericano. Las micros y pequeñas y medianas empresas tienen un peso fundamental en nuestro entramado productivo. Cualquiera de nuestros países, la cantidad de pequeñas y medianas empresas es casi el 100%. En Uruguay andamos en el entorno del 97 a 99%, depende de quién lo mida y cómo lo midamos, pero generalmente es más o menos así. Y depende del país, tiene el peso en la generación de empleo. La región Latinoamérica y el Caribe cuenta con aproximadamente 28 millones de MIPYMES, de micro, pequeñas y medianas empresas, y 26 millones son microempresas. Es decir, que de los 28 millones, 26 millones son microempresas. Con lo cual adquiere mucho más importancia la función del Foro ILA, porque de alguna manera tiene que asistir mucho más a aquellas que son más pequeñas. Cuando uno va creciendo ya necesita menos apoyaturas de este tipo. Entonces, por eso digo la importancia. Sin embargo, la participación en este tipo de empresas en el PIB de cada país es bajo, como lo es su participación en las exportaciones. Representan, como les decía, más o menos el 99% de las empresas de América Latina y el Caribe y el 67% del empleo, de acuerdo con la OCDE, con los datos de la OCDE. Sin embargo, generan solamente un tercio del PIB, la mitad del promedio de los países desarrollados de la OCDE. El 99% de las empresas son MIPYME y generan 2/3 de los empleos del sector privado. El núcleo de empresas exportadoras de bienes de nuestro país, por ejemplo, el 83% son MIPYME, pero solamente el 21% genera de puestos de trabajo y solo representa el 15% del valor exportado por nuestro país. Te digo este dato de Uruguay porque me imagino que en muchos de los países de ustedes la situación es muy similar.
Por lo tanto, compartir esta experiencia exitosa italiana sobre los sistemas productivos basados en las pymes constituye uno de sus principales objetivos, una de las premisas fundamentales de este foro que debemos destacar. Debemos intercambiar las buenas prácticas, las metodologías y las acciones entre Italia y los países latinoamericanos. Generar un espacio de diálogo sobre políticas públicas, oportunidades de negocios entre empresas y colaboraciones tecnológicas. Uruguay ha participado, como les decía, en la gran cantidad de eventos de BIPYME, pero recién en el año 23 logramos generar una interacción con otros sectores y no solamente tener una participación solamente de nuestro ministerio, que en definitiva es el punto focal de ILA en Uruguay, sino que le dimos participación, entendíamos que era necesario abrirlo y le abrimos, hoy lo dije cuando hablé en el discurso de apertura, a otras instituciones, entre ellos la Cámara de Industria, la Cámara del Diseño, las pequeñas industrias lácteas. Hay algunos que ayer fueron a visitar algunas de ellas, algunos empresarios están aquí. Y logramos abrir, dentro de esa posibilidad de cooperación, algunos acuerdos de esas gremiales, sobre todo en la del diseño. Tuvimos un acuerdo con la Academia Ítalo-Latinoamericana de la Moda, y para eso también es bueno el foro, y para eso también hay que reconocer la importancia del foro, porque permite la interacción de las cámaras, de las asociaciones y de las empresas, y permite ese tipo de acuerdos. Yo le menciono ese acuerdo porque fue reciente y participaron de la Semana de la Moda de Milán, si no me falla la memoria, por ahí anda la gente de diseño. Además, por ejemplo, el Alinvest Verde se está trabajando con nuestro ministerio para generar acuerdos de cooperación que involucra el componente 3 del programa, que es de derecho de propiedad industrial, y busca lograr un mayor uso y eficacia de los derechos de la propiedad intelectual, no industrial, en América Latina, particularmente con los países del Mercosur, y en eso estamos trabajando. Por lo tanto, el formato del foro creo que genera también esas cosas buenas para quienes participamos. Voy a tratar de sintetizar todo lo que tenía para decirle, pero las visitas de campo creo que también son fundamentales, porque no basta solamente con la parte teórica, con lo que podamos analizar en el día de hoy, por ejemplo, sino haber visto la realidad de cada país cuando lo visitamos es muy importante. A mí me tocó visitar en Italia, en Bérgamo, una fábrica de bicicletas. Y yo decía, Uruguay no tiene fábrica de bicicletas. Y vaya si podríamos tenerla. Y una fábrica de bicicletas de carbono, no era una fábrica de bicicletas comunes, sino una fábrica de bicicletas de alta competencia, digamos, y de alto valor agregado. Y era una empresa familiar que le daba valor agregado con el conocimiento que le había llevado a formar esa empresa a lo largo de los años, y era una de las marcas emblemáticas de Italia, que sin embargo es una pequeña empresa. Y uno veía las infraestructuras, veía que era una pequeña empresa, y sin embargo, cuando usted ve esa marca en el mercado, dice, es una gran marca. Y sí, lo es, pero atrás de ella hay una pequeña empresa, o una mediana empresa en este caso. Así que de ese tipo de cosas también quiero destacar del foro y las visitas de campo, el trabajo en el campo, el ver la realidad de cada sector y de cada país cuando lo visitamos. Otra cosa que ha tenido el foro y que creo que es bueno destacarlo es poner en debate las formas de financiamiento. Si hay algo que el sector de pequeñas y medianas empresas necesita es financiamiento. Y si pudiera ser financiamiento barato, accesible, que les permita desarrollarse y poder ejecutar el crecimiento y las ideas que cada una de ustedes tienen para poder desarrollar sus empresas. Y hemos comenzado a hablar de otro tema gracias a estos foros, no exclusivamente del foro, obviamente, que es las finanzas verdes. ¿Cómo debemos involucrar la producción de nuestras empresas en el cuidado del ambiente, en el cumplimiento de los objetivos que como naciones hemos asumido para bajar el calentamiento global, para llegar a ser neutros, por ejemplo, en emisiones? En definitiva, tenemos algunos paradigmas en esto, y el foro
ILA nos ayuda a poder cumplirlos. Y el de las finanzas verdes es un componente que realmente se ha introducido en este foro a discutir. La CAF es un actor fundamental en eso, no es el único. En Uruguay tenemos un programa de energías renovables y eficiencia energética con un fondo de Naciones Unidas gestionado por ONUI, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, que dentro de sus componentes para otorgar el crédito está el aprendizaje de la banca pública y privada de qué exigir para el cumplimiento de metas ambientales. Y con eso beneficiar las tasas de interés si las cumplimos. También tiene una mirada de género, que también es importante y que también es algo para destacar. Digo esto porque creo que pueden servir como disparadores para discutir posteriormente estos temas, porque en definitiva todos debemos colaborar para mitigar los efectos del cambio climático y trabajar para adaptarnos a eso, digamos. No quiero seguir abundándolo con detalle, pero también podemos hablar de la importancia que tiene ILA y el foro en el diseño de políticas territoriales que incrementan el número de pequeñas empresas exportadoras. Es decir, creo que ese es un factor fundamental, el desarrollo territorial que hemos aprendido a lo largo de estos 10 años del Foro ILA dedicado a las pequeñas empresas. Debemos destacar también que en estos 10 años los programas de formación y capacitación de mano de obra y las eficaces alianzas entre universidades, empresas e instituciones públicas y privadas que se han logrado y que de alguna manera son fundamentales para lograr mejor capacitación en nuestra fuente de mano de obra, en nuestro recurso humano, digamos así. Trabajar sobre la ciencia, tecnología e innovación tecnológica digital es fundamental. Nuestras empresas necesitan tecnificarse, necesitan digitalizarse, necesitan internacionalizarse. Es la forma que vamos a tener de crecer y mejorar la brecha productiva que tenemos con las grandes empresas. Tenemos que bajar esa brecha y para bajar esa brecha estas herramientas de tecnología, de innovación, de desarrollo, de internacionalización, de digitalización, en definitiva, son fundamentales y este foro nos ha ayudado a abrir la cabeza y a mirar que hay otras empresas que lo han logrado y a mirar las buenas prácticas que tienen otros para poder hacer lo mismo nosotros y achicar esa brecha que tenemos, no solamente entre nuestras grandes empresas y pequeñas empresas, sino también la brecha que tenemos nuestras pequeñas empresas con las pequeñas empresas de Italia. Si uno mira los números de lo que es Europa, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en Europa y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en América Latina y el Caribe, vamos a encontrar una brecha muy, muy grande. Y a eso también nos ayuda el foro Pymes. A trabajar en las buenas prácticas que han hecho ellos para achicar esas brechas. Así que bueno, la voy a dejar por acá. Habría muchísimo para hablar, pero seguramente en el debate de estos temas lo podemos analizar más en profundidad. Lo que sí parece claro es que este foro nos ha servido a todos y que es una gran herramienta para seguir potenciándola. Seguramente el gran desafío que tiene José Luis y su equipo es ver cómo hacer para que crezca. Porque yo me quedé muy apenado, y ahora voy a hablar un poco fuera del tema, pero lo dijo Antonella cuando habló. Yo me quedé muy apenado cuando las tantas charlas que tuvimos con José Luis y con el equipo nuestro me decían tenemos casi 600 inscriptos y solamente podemos darle cabida a 200. Y realmente entiendo que no podemos más porque los trabajos de campo y además las infraestructuras en un país chico como el nuestro también importan. Capaz en ciudades más grandes hay infraestructuras más grandes, pero en realidad, en general, ocurre esto en todas las veces que se organiza el foro. Hay una demanda y un interés mayor al que podemos brindar. Y tal vez uno de los desafíos que tengamos todos es hacer que esto llegue a más gente. No sé cómo, pero habrá que buscar la forma para que esto derrame más en nuestros territorios, en nuestras sociedades, en nuestras empresas, porque es la forma que tenemos, repito, de ir achicando las brechas que tenemos y potenciando y pensando y estar convencidos, como lo estoy, de que el desarrollo de nuestros países pasa por el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas o no pasa. No tengan ninguna duda. Muchas gracias.
Muchas gracias, subsecretario. Invitamos a subir al estrado a Mario Pozza. Mario Pozza es presidente de Assocamere y Unión Camere de Veneto Italia. Gracias, buen día para todos. Queridos colegas emprendedores, autoridades presentes, no los nombro a todos para evitar olvidar alguno. Diría que 10 años no se demuestran, pero en este caso el ILA 10 años los demuestra en su resistencia, en su modo de operar, de actuar, y el testimonio es la participación. La participación, como vimos en este caso, 18 países importantes para el sistema Italia, importantes también para la economía de este país. Se habló mucho de pequeñas y medianas empresas. Estas pequeñas y medianas empresas tienen un rol importante en nuestro país. No alcanzan las financiaciones. Lo que necesitan es la red. La red es fundamental. La red te permite llegar a todo el mundo. Te permite realizar tus sueños de emprendedor, tus financiaciones. Te permite llegar a Buenos Aires y también a Roma. Dentro de esta red hay muchas instituciones, gobiernos locales, obviamente bajo la gestión de un gobierno general, pero gracias a esta red y gracias a todos estos sujetos, esta red da respuestas da las respuestas que las pequeñas empresas esperan. Les hablo con mi experiencia de presidente de Assorcam, que actúa en 63 países del mundo, y como presidente de la Unión Camere del Véneto, que reúne 540.000 pequeñas y medianas empresas. Conozco bien cuáles son las exigencias y las prioridades para las pymes. Algún ministro lo dijo esta mañana. A veces nos olvidamos de las pymes y se habla mucho de las grandes empresas, pero son las pequeñas empresas que sostienen la sociedad, porque son las familias que viven, y las instituciones de categoría, las cámaras de comercio, tenemos un rol que es dar un soporte, un sostén para el crecimiento y el desarrollo. Y dar este soporte no es fácil porque hay intereses diferentes, hay prioridades distintas. Nuestro deber es justamente tratar de llegar a un punto de encuentro, y que cada empresa, y gracias a este trabajo, las empresas están cercanas y nosotros estamos cerca de ellas. Este dinero cuenta, pero cuenta mucho más las relaciones. Al día de hoy es muy difícil entrar en los mercados, y cada año este es un punto de referencia importante para que todos estos sujetos en torno a este mundo y a esta operatividad continúe y no se deje de trabajar y de pensar en nuestras empresas. No dejamos nunca de pensar en la solución para ser competitivos. La competitividad se logra porque esta red te da una visión de mercado, una visión estratégica para las inversiones, para las exportaciones, para la producción. Por ejemplo, este ejemplo de las bicicletas que puso antes,
¿Por qué no había una fábrica de bicicletas? Da quando ci hanno detto non siamo un paese che ha un massimo un'altura di 500 rotimetri, quindi la bicicletta può essere desde que nos han dicho que es un país de relieve bajo, la bicicleta puede ser buena para desarrollar industrialmente. Como Asocámara del exterior, nosotros podemos influir y nuestra presencia es muy importante. Y por lo tanto aprovecho para saludar al presidente Carlos Steneri, al presidente de la Cámara chilena y a todos los operadores. Invito a los operadores de Uruguay a establecer relaciones con nuestras cámaras de comercio. Y esta red de las cámaras de comercio está a disposición para estos proyectos, para los desarrollos, tanto para inversiones en este país o en otro país en América Latina o en Centroamérica o también en Italia, porque es una ida y vuelta. José Luis è interprete di questa nostra strategia. José Luis es un buen intérprete de nuestra estrategia y le agradecemos. Pero además están nuestros diputados, Fabio Porta, diputado de la circunscripción de Sudamérica, y también le agradecemos porque hace entender bien en Italia cuáles son las potencialidades para un sistema como el de nuestro país basado en las pymes. Mañana a las 5 de la mañana nos contactaremos para la jornada del Made in Italy, para sostener el Made in Italy, y este evento puede ser llamado un evento de sostén para las pymes, un evento de sostén anual para las pymes. Y esta alternancia, un año en un país de América Latina y otro año en Italia, es una forma acertada, permite el intercambio, la visión para todos los agentes. El compromiso tiene que continuar y se tiene que reforzar aún más. Debe ser sostenido, se debe consolidar. Las posibilidades existen para todos y pueden llegar gracias a esta red nuestra que festeja los 10 años. Lamentablemente la pandemia nos quitó casi 2 años. Diría que aún más tenemos que ofrecer a nuestras pequeñas empresas. Queremos apoyar no solo con las palabras, sino también con los hechos. Bennett Promex es la agencia de promoción y es parte integrante de este proyecto. Por lo tanto, aprovechemos todos juntos a esta red formidable. Mi agradecimiento a todo el staff, a toda la institución, a la embajada, al consulado, al ministerio, que llevará mis agradecimientos. Viva Uruguay, viva Pymes. Gracias. Muchas gracias, Mario. Bueno, bien, es un gusto darle la palabra para cerrar el panel 10 años del Foro Pymes, Lecciones Aprendidas, al señor José Luis Rizausi, coordinador del Foro Pymes de Gracias, Carol. Bueno, aquí mi idea era hacer una pequeña reflexión de por qué gusta el foro y con qué debe ser comparado.
Si nosotros lo miramos desde el punto de vista del proceso real y del peso de las pymes, esto posiblemente ni siquiera es una gota en el océano. Por lo tanto, no es el punto de paragón apropiado. Nosotros teníamos el mandato de los gobiernos latinoamericanos en Italia de una pregunta muy simple. Los gobiernos latinoamericanos le dijeron a Italia, dado que tienes experiencias de éxito en pymes, ¿cómo podemos colaborar para mejorar productividad y competitividad de nuestras pymes? Por lo tanto, este fue el mandato que recibimos del inicio. Claramente, la primera tentación es pensar en modelos. Vamos a aplicar lo que hacen los italianos en América Latina. Y obviamente un error gravísimo. ¿No? Italia nunca lo ha hecho, además. Así que también es exportar modelos, ni siquiera lo saben hacer. Pero aquellos que lo hacen siempre se equivocan. Y ustedes los conocen, ustedes todos operadores del desarrollo territorial y de las pymes, que nos llegan los modelos. Hay que hacer A, B, C, D, nos mandan la receta y usted resuelve. En la tradición cultural italiana, esta forma de proceder, cuando lo ha hecho, le ha ido muy mal. Y cuando ha hecho el contrario, es otro. Por lo tanto, lo que nosotros nos planteamos desde el inicio, vamos a conocer el método italiano, no el modelo italiano. Y encontramos, además, porque aquí hubo también un trabajo de profundización, que en realidad los sistemas productivos basados de pymes en Italia tenían su origen en el Renacimiento. Parece pretencioso, pero es cierto, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de este método italiano? En el Renacimiento, a esto se llamaba el mos italicus, el método italiano. Periodo de gloria para Italia, porque era el centro del mundo occidental. Y de ahí tomamos algunos elementos. Primero, vamos a trabajar con ejemplos, no con teorías. Se ve el Brunelleschi en Florencia, se ve las villas del Palladio en el Véneto, y tú quedas muerto. Ves esas cosas y te caes de la belleza, de la armonía que tienen. ¿Y qué te viene? Yo quiero eso. Yo quiero hacer ese tipo de cosas. No se necesitaba hacer conquistas, eran conquistados de la creatividad y de la armonía. Esto a nosotros nos sucede mucho con los distritos industriales y con la pequeña empresa italiana. De ahí nacieron las visitas de campo. Idealmente pensamos primero ver, primero conocer los ejemplos, ¿no? Y es también una hipótesis de conocimiento, una hipótesis heurística. Nosotros estamos acostumbrados mucho por una determinada escolástica académica de que tenemos que partir de un marco teórico, del marco teórico se aplica a la realidad. No, el mos itálico es exactamente inverso el proceso. Se ve la realidad, se ve el proceso construido y se reflexiona a partir de esa realidad. El primer día del foro se ve y el segundo se reflexiona y el tercero se aspira a concluir. Este es el formato y este es el origen de lo que estamos pensando. Segundo elemento que para nosotros también nos importa mucho es el territorio. Me decía uno de los principales estudiosos de distritos industriales que el distrito industrial italiano no hubiese sido posible sin la tradición de las ciudades-estado. Y hoy se sabe además que sin las ciudades-estado no hubiese habido renacimiento. Era imposible. Porque es en esos territorios, ¿no?, donde se generan
los espacios de libertad necesarios para que la creatividad y el mundo empresarial se desarrollen. Por eso le damos tanta importancia a los territorios. Los territorios que construyen ecosistemas. Y aquí volvemos al método. No, vamos a hacer un ecosistema, nos dicen amigos latinoamericanos. No, chicos, no funciona así. No lo vas a hacer. Es un proceso de construcción y tienes que ver si las condiciones de tu territorio dan para hacer un ecosistema. Ahora, después le puedes llamar ecosistema, pero de esa manera nosotros nos estamos destruyendo conceptos. En nuestro campo tenemos conceptos demasiado débiles, que no tienen capacidad explicativa. Yo quiero recurrir a un parangón, porque estoy en Uruguay, porque soy un fanático de fútbol, ¿no? Porque soy un interista de hueso colorado, ¿no? En Italia, todos los fanáticos de fútbol conocen un término uruguayo: la garra charrúa. No saben qué quiere decir garra, no saben qué quiere decir charrúa y posiblemente piensan que es una palabra, garra charrúa. Pero garra charrúa la entiende todo fanático de fútbol italiano, sea del Cosenza, o sea del Milan, de la Juve o de la Roma, o del Atalanta. Todos conocemos ese término. Y es un término, no es un término. Es un concepto, con una capacidad explicativa, porque si yo le digo, mira, y anotamos al minuto 95 con una garra charrúa, todo el mundo entendió todo. Pero no solo tiene capacidad explicativa, tiene capacidad emocional. No solo te explica un proceso, el gol, sino que te emociona el gol que hicieron. Entonces, estos conceptos fuertes, otros tenemos también que aproximarnos de mayor medida. Tenemos que ser más modestos en el punto de partida y más rigurosos en los procesos de construcción. Tercer elemento. La innovación no es un proceso de 4 nerds que en un garage se inventaron el mundo. Eso es una leyenda metropolitana, amigos. No existe esto. Incluso el Renacimiento, claro, sabemos Leonardo, Miguel Ángel, Rafael. Fue un proceso individual. Tomen solo un ejemplo, y esto mi amigo Giacinto Giambellini lo sabe. En los procesos de construcción de la arquitectura renacimental hay aproximadamente entre 50 y 100 términos de instrumentos de trabajo que todavía usamos los mismos nombres. Nacieron en 1500, tienen más de 500 años y todavía funcionan. ¿Comprendió el tenedor, chicos? Y a los alemanes les llevó 100 años para usar el tenedor que nació en Italia. ¿No? Entonces, sigamos estos procesos porque son procesos colectivos. Claramente hay pequeños grupos. Entonces, ¿qué se propone el foro? El foro quiere atraer talentos, quiere que los innovadores de Italia y de América Latina se junten. Por eso los convocamos. Y hay acciones muy importantes. Aquí hay 2 empresarios cubanos que tengo aquí, que ya los conocía, hicieron un trabajo. Son héroes cívicos, porque yo no les cuento qué significa ser empresario en Cuba en este momento, pero es una cuestión de un heroísmo impresionante. Y son buenísimos. Y son los que no quieren irse de Cuba porque son cubanos, porque aman su país. No, y son excelentes. Esta atracción a estos amigos los queremos aquí adentro. La región Calabria en Italia no tiene buena fama. Más, tiene mala fama. Como mi país, por lo demás. Pero hay una universidad. Y aquí hay representantes de una universidad
que son geniales y que tienen más relaciones con América Latina que todos nosotros juntos. ¿Cómo lo hacen? No lo sé, pero son buenísimos. Entonces, todos estos innovadores, todos estos talentos, para nosotros es un objetivo central. Los tiempos claramente son más grandes. Pero ¿qué encontramos? Cuando tomamos la cuestión por género en el foro, hay preponderancia masculina. Cuando nuestros proyectos, como el que hablaba Antonella, de Habilitas, Escuela de Verano, ahí llegan las mujeres en masa y ganan todos los concursos. Las mujeres tienen los tiempos de la Iglesia Católica. Van a estar ahora, dentro de 500 años, dentro de 1000 años. Y cuando lleguen, como se dice en buen francés, no hay tripa para gatos. Se acabó el jueguito. Y esto es muy importante lo que nosotros estamos descubriendo. Y el foro es esto, es un foro, son ustedes los delegados. Muchas cosas van a depender de ustedes. Si van a hacer la bicicleta o van a hacer otros servicios y otros productos. Pero recuerden que el método es muy importante y que sea parte de la discusión. Entonces, el Foro Pymes adopta e invita a adoptar el Mos Italicus. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Damos por cerrado el primer panel de la mañana y ahora invitamos a continuar con el panel Fondos e Instrumentos Financieros para las Pymes. La ponencia introductoria estará a cargo de Juan Carlos Elorza, director de Análisis Técnico y Sectorial de CAF. Invitamos a subir al estrado a Francisco Gamboa, ministro de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, a Jorge Montesinos, jefe de Cooperación Internacional y Capacitación de ALIDE. Adelante. A Juan Paredes, director nacional de Emprendedurismo del Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay. Paraguay también. A Carmen Sánchez, presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay. Carmen. A Enrico Turoni, presidente del consorcio Cermac Italia. Presidente del consorcio Cermac Italia. A Fabricio Gómez, director de Promipyme de República Dominicana. A Giorgio Bencheslai, dirigente di Servizi alle Imprese di Ismea Italia. Di Servizi alle Imprese d'Italia. Giorgio. Y a Erlen Mengíbar, presidente ejecutivo de Valadez Honduras. Y el moderador va a ser Germán Ríos, docente de AI University de Madrid, España. Muchas gracias. Sí. Bien, muy buenos días a todos los presentes. No voy a repetir todos los saludos y agradecimientos de esta mañana, pues ya saben en general quienes estamos acá, los colegas del ILA, los colegas del Foro Pyme, compañeros de CAF, pero por supuesto lo más importante de todos que son ustedes los empresarios, que son los que nutren este foro. Yo tenía una presentación. Tenía una presentación había calculado unos 20 o 25 minutos en una breve presentación sobre esta temática. Y sin embargo, el comandante José Luis
me mande a decir que no me las dé muy protagonista y que me limite a decir solamente lo importante. Entonces voy a hacer una presentación más corta, so pena de que no sea invitado de nuevo al foro. Bien, podemos pasar, por favor, acometiendo el tema. Miren, el año pasado que tuve la oportunidad de estar en Bérgamo, hablamos de las múltiples barreras que enfrentan las pymes para su desarrollo, múltiples barreras que no han sido del todo superadas, ¿no? Pero se sumaba una que ya todos ustedes conocen, que ya está en la mente y en la obra de todos, que es el tema de la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad de la que tanto se ha hablado también a la introducción, la sostenibilidad relacionada con el medio ambiente, con la inclusión y la equidad social, pero obviamente con la inclusión, con la sostenibilidad económica también. Y esa sostenibilidad que podría convertirse en una fuente adicional de retos para los ya existentes y permanentes en las pymes, nosotros vemos que puede haber una gran oportunidad y eso requiere un poco más de ingenio en la forma en que se pueda abordar las diferentes problemáticas. Ingenio en particularmente para nosotros los banqueros es cómo financiar mejor y de manera más pertinente a nuestros clientes. Pues bien, de eso se trata la conferencia de hoy. Vamos a pasar rápidamente por unos elementos significativos de lo que son las pymes en América Latina, que probablemente ustedes ya todos sepan, pero por eso vamos a pasar rápidamente. Seguimos, tan amable. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente, por favor. Como ustedes saben, digamos, para todos es clarísimo la presencia de las pymes desde un punto de vista numérico, tanto en América Latina como en Europa, por ejemplo. Representan cerca del 99% del parque industrial. Sin embargo, la gran diferencia está en los aportes que hacen cada uno al Producto Interno Bruto. Todos en las dos regiones tienen una importancia grande en materia de generación de empleo, pero en particular en el tema de la producción, en el aporte al Producto Interno Bruto, las de América Latina son significativamente menores que las de Europa. Y esto se ve gracias a la diferencia en las productividades, de las unidades productivas en cada una de las regiones. Siguiente, por favor. Esa ausencia de productividad, que se expresa de muchas maneras en nuestros países, en América Latina, tiene un reflejo también en la falta o en las dificultades que tienen las pymes para acceder a financiamiento relevante, pertinente y adecuado, ¿no? Porque incluso en países como los europeos, donde muchas pymes enfrentan dificultades para financiarse en el sistema bancario, también hay un mercado de capitales importante y hay políticas públicas importantes que facilitan hacer llegar recursos financieros a las pymes. De ahí en adelante, esa dificultad es muy compleja en América Latina, ¿no? Porque los bancos son casi la única fuente formal de financiamiento de las pymes y el mercado de capitales que es casi inexistente. Entonces necesitamos que de cara a lo que se viene en materia de sostenibilidad, generar mecanismos un poco más sofisticados. La siguiente, por favor. Uno de los elementos que hemos visto, siguiente lámina, por favor, que dificultan sustancialmente el financiamiento por parte del sistema financiero, bancario, comercial a las empresas, es la que los economistas denominamos asimetría de la información o información asimétrica, donde los agentes prestamistas no tienen la suficiente capacidad y facilidad para conocer en detalle la multiplicidad y la variabilidad y la enorme varianza que hay en los proyectos de las pymes. Cada pyme es un mundo, cada pyme es un universo, y generar un proyecto financiable genera una serie de información que es muy difícil de homologar por parte de las entidades financieras, lo que hace que el costo de esos créditos a las pymes sea muy alto. ¿Sí? Porque al no conocer con certeza la información y la veracidad de la información,
se eleva sustancialmente el riesgo. Entonces hay que atacar eso de diferentes maneras. La siguiente, por favor. Sigamos. Metamos el componente del cambio climático y la sostenibilidad como un elemento fundamental de esto. En la mayoría de los en el mundo, en general, tenemos unas fuentes claras de material de carbono para la atmósfera que se relaciona con el cambio de uso de suelo en la agricultura y con la industria en particular. En un porcentaje mucho menor está el transporte. Sin embargo, en América Latina esa relación es distinta. Los principales factores que afectan las emisiones de carbono a la atmósfera son el transporte y el cambio de uso de suelo en América Latina. El formato relacionado con la industria, los formatos, los modelos productivos que tenemos son en promedio mucho más limpios, entre comillas, que en los otros países, básicamente los países más desarrollados y China. Pero eso no quita la necesidad de hacer un movimiento importante en materia de cambio de modelo productivo hacia modelos más limpios, simple y llanamente porque el futuro que se viene será así, y no va a ser una opción, va a ser obligatorio, y el futuro que se viene en materia de vinculación con el mercado va a exigir cada vez más compromisos de sostenibilidad por parte de las empresas y el ejercicio de productos y de modelos de producción y de consumo mucho más limpios. Seguimos, por favor. En ese sentido, pues nosotros nos estamos concentrando en algunos sectores, en este programa que les voy a presentar a continuación, algunos sectores en los que queremos trabajar de actividades que apunten a la mitigación del cambio climático, pero también en actividades que se relacionen con la adaptación, particularmente en el sector agrícola, ¿no?, que es donde más se afecta la producción cuando hay esta situación de cambio climático. Adelante, por favor. Visible en Uruguay con el cambio climático. Sigamos, por favor. Aquí ya todos sabemos que las empresas cada vez más tienen un compromiso muy elevado con la sostenibilidad y es importante desde el punto de vista de nosotros que ese compromiso exista. No estamos financiando obligatoriamente a las empresas, sino a aquellas que ya muestran un porcentaje significativo de compromiso con la sostenibilidad. Adelante, por favor. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Normalmente tenemos canales de financiamiento a través de la banca comercial. Nosotros como Banco de Desarrollo funcionamos como una especie de banca de segundo piso en los diferentes países. Los instrumentos más tradicionales como préstamos, equity y bonos tienen que ser complementados con otros elementos para poder hacer un financiamiento adecuado. El más extendido quizás en América Latina, que permite mitigar, ¿sí?, o reducir el riesgo que una banca comercial específica enfrenta a la hora de financiar a las pymes, son las garantías, ¿no? Entonces existen el compartir garantías con pérdidas primeras pérdidas, segundas pérdidas, retrogarantías o fondos de garantía por parte de los gobiernos, etc. Sin embargo, las garantías son un instrumento para mitigar o reducir el riesgo. No desaparece el problema de asimetría de información. Eso no desaparece, eso se mantiene. Entonces, es un instrumento que de alguna manera también es poco sostenible porque depende de los fondos que se inviertan en ese proceso y de las políticas que se decidan invertir en ese proceso. Nosotros lo vemos como necesario comenzar a crear mecanismos que rompan con la asimetría de información. Y para eso hay que crear la información sustancialmente que le llegue a los financiadores, ¿no? Seguimos, por favor. Y para eso creamos el programa Pymes Verdes en América Latina y el Caribe. Adelante, por favor. Que no es otra cosa que es una alianza con el Fondo Verde del Clima, el Climate Fund, para en este momento solamente como a manera de piloto, por así decirlo, está operando en Panamá, Ecuador, Chile y Perú.
con este programa lo que buscamos es apoyar a las pymes que deseen obviamente desarrollar su sistema de sostenibilidad, su modelo, su cambio de modelo y su transición hacia un modelo de producción más sostenible, y apoyar también a las instituciones financieras locales para que mejoren su capacidad de entendimiento de esos proyectos. ¿Sí? En ese sentido, trabajamos con las entidades, financieras, pero también con unas entidades de apoyo que son los especialistas, los conocedores de los procesos que en cada pyme se lleva en favor de la sostenibilidad. Y financiamos con recursos prestables, fondos prestables, común y corriente, pero además también damos apoyo con acompañamiento en desarrollo del conocimiento sobre el fenómeno. Entonces, una pyme llega a este banco, el banco le puede ofrecer el programa Pymes Verdes, que tiene además, por ser cofinanciado con el GCF, un componente de menor costo que el costo de mercado que nosotros podríamos soportar, como CAF, como si estuviéramos solos como CAF, y solicita el crédito. Ese crédito se somete a evaluación con los especialistas y con el conocimiento que ya ha adquirido el banco gracias a la capacitación que ofrece el programa a el banco. En ese sentido, estamos ayudando a minimizar o a reducir esa famosa asimetría de información, porque el banco ya va a poder tener conocimiento para analizar el crédito en su justa dimensión. Y si el programa presenta algunas deficiencias o algunas fallas, también es factible que el programa acompañe a la pyme en la adecuación de esos y haga los ajustes sustanciales para poder recibir y hacer un uso relevante y pertinente de los recursos financieros que va a recibir. Esa es básicamente la mecánica fundamental del programa Pymes Verdes. Lo que acabo de decir en 3 minutos, por supuesto, tarda algunas semanas, ¿no? Para cada empresa es un poco más complejo. No se desanimen porque el programa esté solamente en este momento vigente para 4 países. Es una exigencia del GCF. Duramos 4 años negociando con el GCF cómo íbamos a operar el programa, pero una vez que logremos concretar algunos éxitos que tenemos previstos, podemos expandir el programa a otros países. ¿Podemos seguir a la siguiente, por favor? Estas son algunas de las metas que queremos alcanzar con este programa. Y pueden tomarle fotos si quieren. De todas maneras, la presentación va a quedar disponible para todos. Entonces, ya para darle la oportunidad a los que sí son importantes acá, que son los comentaristas del panel, pasemos rápidamente a las conclusiones, por favor, que es la lámina que sigue. Las reflexiones finales. Tenemos entonces que las pymes requieren mucho apoyo para asegurar la eficiencia o la eficiencia en el uso de los recursos que reciben como crédito, y también que puedan acceder a ellos de manera eficiente. Pero también hay que pensar que es necesario crear estos instrumentos. Este es solamente un ejemplo de lo que podemos hacer, pero la generación de información, la generación y la preparación y el fortalecimiento de capacidades de las instituciones financieras, también como de las pymes, hay múltiples programas que lo hacen. En este en particular nos estamos centrando en este punto y queremos fortalecer la mecánica de los bancos para que después sea parte del mercado, que ellos mismos lo hagan y que no requieran el apoyo de CAF, ¿no? Entonces, fundamentalmente, en eso consiste el programa. Queremos atender con un mecanismo innovador en la solución a lo que denominamos asimetría de información, y esperemos que tengamos éxito con eso para poder expandirnos en el resto de Latinoamérica. Muchas gracias. Ok, buenos días. Vamos a continuar con el panel. Déjenme contarles un poco la dinámica que vamos a seguir. Como tenemos un panel, como pueden ver, bastante extenso, le vamos a pedir a nuestros panelistas que nos den sus ideas principales y nos expongan sus argumentos y sus experiencias
en unos 5 o 7 minutos cada uno. Y con eso lo que quisiéramos hacer luego es tener un debate y poder discutir con ellos y ver si podemos profundizar en algunos de los temas. Voy a agradecer obviamente a Lila por la invitación, por el hecho de estar acá. También quiero agradecer mucho de estar aquí en la CAF, donde estuve un par de años trabajando aquí en Uruguay en algunos de estos temas. Y bueno, lo que vamos a hacer es que los voy a nombrar en el orden en que está en el programa, los presento y ustedes van adelante con sus 5 o 7 minutos. Recuerden, muy importante, ustedes son el último obstáculo entre nosotros y el almuerzo, así que lo de respetar los tiempos va a ser muy importante en nuestro caso. ¿Ok? No les pongo ninguna presión, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con el señor ministro Francisco Gamboa, ministro de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica. Por favor, ministro, cuéntenos un poco sobre la experiencia de Costa Rica en el financiamiento de las pymes. Bueno, muchas gracias por la invitación a este panel. Yo creo que es muy importante tener varias consideraciones al respecto. Primero, yo creo que las MIPYMES requieren que los diseños institucionales de cada país tomen en cuenta su segmentación y la segmentación de sus necesidades. O sea, el financiamiento que requieren las MIPYMES, el tipo de financiamiento, las características asociadas, no es igual que el crédito corporativo y el financiamiento que ocupan las corporaciones y las organizaciones de tamaño más grande. Pero aún dentro de las MIPYMES hay diferencias importantes de tipo sectorial, ¿verdad? Y eso también introduce diferencias. Las características del crédito de la MIPYME agrícola es diferente a las características del crédito de la MIPYME industrial, de la MIPYME que es exportadora, de la que no es exportadora, etcétera, etcétera. Pero además de las diferencias y segmentación en características de la empresa, también está la segmentación que debe hacerse de la necesidad y el momento coyuntural que la empresa afronta y enfrenta. O sea, no es lo mismo el financiamiento que una MIPYME requiere para apenas dar sus primeros pasos en materia de educación financiera, de inclusión financiera y de comienzo de su récord crediticio, a una necesidad que tiene que ver con rescate. Por ejemplo, ante una coyuntura adversa en el mercado o adversa por la administración interna de la MIPYME. O es diferente el financiamiento que se requiere, por ejemplo, para una MIPYME que le está yendo muy bien a su escala, pero quiere aumentar esa escala y quiere tener un despegue. O es muy diferente también si la coyuntura es una emergencia climática, ahora que definitivamente afrontamos con más frecuencia las emergencias. Entonces, la segmentación y diferenciación en qué sector está la PYME, pero también en para qué requiere ese financiamiento y en qué momento de su vida empresarial está, es muy importante. Por ejemplo, para los primeros casos, y ya lo decía la exposición inicial, muchas veces hay que empezar por enseñarles a las MIPYMES cómo se prepara la documentación requerida para que el sistema financiero tradicional o el sistema financiero de desarrollo que tenga cada país pueda atender sus necesidades. Tercero, el tema de la sostenibilidad. Sin duda alguna, las organizaciones de menor tamaño, de relativamente menor tamaño, como es los tamaños de empresa que este foro cubre y atiende, son empresas que requieren un acompañamiento especial para que desde el sector financiero y con cierta especialización se les pueda guiar y acompañar. O sea, partamos de que las organizaciones grandes
de nuestros países no requieren que nadie les diga, porque tienen los medios para ellas saberlo, que requieren hacer reconversión hacia un esquema de producción más verde. Pero las MIPYMES, posiblemente ocupen de los actores del sector financiero que les digan, les guíen y les acompañen en que tienen que hacer una conversión a una producción más verde y que eso será valorado y premiado por los mercados. Cuarto, el tema del desarrollo empresarial. O sea, un crédito para una MIPYME es diametralmente diferente y opuesto a un crédito para una empresa grande o a un crédito para una familia que quiere una casa o que quiere un automóvil. ¿En qué sentido? En que el crédito para la MIPYME debe ir acompañado de servicios de desarrollo empresarial, que le enseñen a la MIPYME cómo llevar mejor sus finanzas, cómo hacer mejor su marketing tradicional o su marketing digital, ¿verdad? Entonces, conlleva un acompañamiento especial que le sirve a la entidad financiera, porque la entidad financiera lo que quiere y lo que necesita y el giro de su negocio es que esa pyme funcione, crezca y le pague. Así que las organizaciones y las entidades financieras tienen que tener incorporado dentro de su giro de negocio el acompañamiento con servicios de desarrollo empresarial. Lo otro que es importante, todo el desarrollo de los conceptos de mercado de valores, capital de riesgo, o sea, no solo ofrecer el mecanismo tradicional de deuda a las MIPYMES. La participación, los esquemas y los mercados financieros que conllevan participación o coparticipación de los inversores en los resultados de la empresa son una línea, creo que lamentablemente poco explorada y poco profundizada, al menos en América Latina o en la mayoría de países. Esas son como las consideraciones que me gustaría hacer, porque me parece que toman mucha relevancia cuando hablamos de financiamiento a MIPYMES. Y nada más quería concluir con una experiencia. Costa Rica cuenta desde hace más o menos década y media con un sistema de banca para el desarrollo. Un sistema que cuando nosotros ingresamos al gobierno hace más o menos un par de años, estábamos absolutamente claros de que estaba, como decimos, le estaba quedando debiendo al país. Y las aspiraciones y expectativas que había del sistema de banca para el desarrollo y de sus resultados no estaban siendo suficientes, no estaban siendo satisfactorios, no estaban fluyendo los recursos del sistema de banca para el desarrollo a quienes realmente los ocupan para producir. Y básicamente en estos casi 24 meses, de mayo de 2022 a enero de 2024, 21 meses para ser exactos, que es el último dato disponible, hay dos datos que querían compartir con ustedes, que son datos de resultados. Uno, que la participación de los recursos del sistema de banca para el desarrollo dentro del financiamiento total del país a las micro y pequeñas empresas pasó de un 31 a un 43%. O sea, aumentó 12 puntos, ¿verdad? Y segundo, que la cartera de recursos colocados del sistema de banca para el desarrollo creció en estos 21 meses un 48%. Hoy la cartera es un 48% más grande que lo que era al inicio de nuestra gestión. Entonces, a veces los países tienen en la ley, en el papel, sus mecanismos institucionales y sus reformas legales y las normativas hechas, pero también depende de la gestión que se imprima el aprovechar o no al máximo esas iniciativas. Y finalmente, ofrecer para los que lo tengan a bien, lo podemos compartir con todo gusto y sin ningún inconveniente, una nueva estrategia que lanzamos en diciembre pasado del Sistema de Banca para el Desarrollo para el periodo 2024-2028. Gracias.
Muchas gracias, ministro. Nos queda claro que no hay recetas únicas, que hay que estudiar las características particulares de países, pymes y entidades financieras, y nos agrada mucho que nos presente el caso de Costa Rica, porque nos ayuda a entender un poco cómo a veces los estados tienen los instrumentos y no los usan de la manera más apropiada, y eso se puede hacer. Así que creo que esos aprendizajes son importantes. Ahora tenemos a Jorge Montesinos, que es el jefe de Cooperación Internacional y Capacitación de ALIDE. Por favor, Jorge. Muchísimas gracias, Germán. Deseo muy buenos días, amigas y amigos. Deseo expresar el agradecimiento de ALIDE, al ILA, por habernos invitado nuevamente a este foro y compartir un poco la experiencia de la banca de desarrollo latinoamericana, y también un agradecimiento a los coorganizadores locales del foro por estas fabulosas visitas que nos organizaron el día de ayer. Solamente para referenciarlo, nosotros somos un organismo que agrupa a bancos públicos de desarrollo. Somos más o menos 90 instituciones en 22 países de América Latina, y nuestra función, aparte de representarlos, es darle una serie de servicios. Principalmente el fortalecimiento de capacidades, el intercambio de experiencias y el poder hacer benchmarking con todas las instituciones que trabajan en distintos campos del financiamiento del desarrollo. Ahora bien, es muy reconocido que las pymes son el motor clave de las economías, de generación de empleo y del desarrollo económico. Por eso la banca de desarrollo en América Latina ha visto importante apoyarlas. Primero, por esa motivación. Segundo, porque es un camino para promover la inclusión financiera de las MIPYMES a través de una serie de servicios que los ha mencionado el amigo Juan Carlos, que puede ser provisión de crédito, garantías, asistencia técnica y otros servicios que no los da la banca comercial naturalmente. Y además la banca de desarrollo ayuda a cerrar esa brecha financiera que a menudo existe entre la oferta y demanda de los servicios financieros, donde especialmente relevante aquellos países con mayor rezago económico es mucho más difícil que los intermediarios financieros tradicionales comerciales puedan cubrir estas brechas. ¿Qué ha hecho ALIDE en relación al estudio del apoyo a las MIPYMES? Bueno, realizó un estudio en el año 2022 donde se observa que el 67.7% de la cartera está dedicada al sector de las MIPYMES, seguido de un 25.7% a la gran empresa y 13.6% a otros sectores. De acuerdo a modalidad operativa, la modalidad de segundo piso en promedio destina su cartera al 81.6% al sector de las MIPYMES, mientras que el 66.3% en promedio a las IFD mixtas. Y las IFD de primer piso destinan un promedio de 63.2%. En cuanto a la distribución de la cartera por cobertura sectorial, las IFD especializadas son aquellas que destinan la mayor parte de su cartera al sector de las MIPYMES, 94.6%, mientras que las IFD multisectoriales están destinando 63.3%. En conclusión, para la banca de desarrollo es un pilar fundamental para las MIPYMES, para el crecimiento económico y para fomentar la inclusión financiera. Y yo quisiera comentarles algunos ejemplos que nosotros hemos podido apreciar en América Latina respecto a programas, instrumentos y fondos que ponen a disposición para cerrar las brechas de financiamiento. Uno de ellos es el programa PYME para el Mundo, que lo ofrece el Banco de la República Oriental del Uruguay y brinda a las pymes las herramientas y el asesoramiento técnico para su internacionalización y permanencia en el mercado. Esto lo hace en colaboración con la Unión de Exportadores, la ANDE, la Agencia Nacional de Promoción de Exportaciones y la Agencia de Innovación e Investigación.
Bancoldex, el Banco de Comercio Exterior de Colombia, cuenta con un programa aliado exportador a través del cual apoya planes de internacionalización de las pymes mediante crédito directo que va dirigido a financiar capital de trabajo en dólares, facilitando el acceso a los mercados financieros. La Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE cuenta con el programa Impulso Mi Perú, que otorga garantías del gobierno nacional que son otorgadas a las entidades que atienden a las MIPYMES y cubren aproximadamente entre 90 y 98% de acuerdo a los montos que son solicitados. El plazo de pago se puede extender en 5 años con un periodo de gracia hasta 12 meses. Y en algunos casos los plazos se alargan a 6 años y un periodo de gracia de 24 meses, lo cual permite que solamente la empresa pague intereses dándole una mayor liquidez para operar. Bancoldex, el Banco de Comercio Exterior, igualmente tiene una línea de crédito sostenible adelante, mediante la cual apoya a las pymes en su transición a estas prácticas más sostenibles que se vienen comentando hoy en día. Es una iniciativa que busca financiar eficiencia energética, energías renovables y otras acciones que promuevan la sostenibilidad. Disculpen que haga referencia mucho a Bancoldex de Colombia porque tiene muchos productos muy interesantes de banca de desarrollo para apoyar a las MIPYMES desde el punto de vista de fondos, de plataformas, etc. Así que les voy a comentar la plataforma de leasing digital, que también Bancoldex la maneja, que es una plataforma para comparar especificaciones técnicas, elegir y simular y o financiar distintos activos productivos en un ambiente digital vía leasing. Es una solución digital en línea que busca generar una mayor cobertura regional, acercar a los proveedores y empresarios y financiar maquinaria y activos a largo plazo. Igualmente, Bancoldex tiene el FINBI, que es una unidad de servicio de la banca de inversión de pymes que le facilita asesorías financieras muy adecuadas, de alta calidad técnica y con tarifas competitivas. Es un producto de acompañamiento para redefinir estructuras de deuda y de capital para las pymes a través de la generación de estrategias que apunten al crecimiento, diversificación de fuentes de financiación y obtención de recursos. Hay también un programa Mujeres que Lideran, que lo promueve el Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina, donde se promueve el empoderamiento de la mujer empresaria para lograr una mejor inclusión y reducir pues la brecha de género que normalmente tenemos en el financiamiento. Se dan líneas de crédito para pymes que apoyan hasta el 100%. Tenemos el programa también de promoción de instrumentos de mitigación de riesgos y financiamiento de inversiones en energía renovable y eficiencia energética, que también el BIS está promoviendo a través de la colaboración del Banco Interamericano y respaldado por el Fondo Verde del Clima, donde ofrece $100 millones para pymes argentinas que invierten en proyectos de energía renovable y eficiencia energética. Y finalmente tenemos una experiencia costarricense muy interesante, que es el FODEMIPYME del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, que es un fondo diseñado para capitalizar micro, pequeñas y medianas empresas y pymes agropecuarias, orgánicas y de economía social, ofreciendo una serie de garantías, préstamos con tasas bajas de interés, plazos flexibles y servicios de desarrollo empresarial. Así, en fin, hay una serie de mecanismos que la banca de desarrollo viene innovando, como los brazos financieros de la política de los gobiernos para apoyar a un segmento tan importante como es el sector de las pymes. Muchas gracias, Jorge, por destacar el papel de las asociaciones bancarias y cómo ellas promueven investigar lo que le pasa a las pymes y adicionalmente identificar estas cosas que nos mencionaste como la inclusión financiera y diferentes programas en varios países para poder llevar a cabo
el financiamiento de la pyme.